Reciban saludos, hermanos. Allá los hermanos les mandan muchos saludos. Hay parientes aquí que están allá en Phoenix, les mandan saludos. Y amigos de nosotros que están allá, que nos quieren y que aprecian esta iglesia, nos mandan muchos saludos. Entonces, ¿qué desean para los hermanos de Phoenix? Que Dios los bendiga. Allá están nuestros hijos sirviendo y hermanos, al parecer, están siendo de bendición. Y no se olvide orar por ellos, no se olvide, ¿verdad? Llevarlos en sus oraciones. Muy bien. Estamos viendo volumen, un poquito más volumen, porque estoy hablando muy fuerte y no sé, me afecta la garganta. Bien, el tema de hoy, los 400 años de silencio. Anote esta palabra, pleroma. Pleroma es un término teológico que significa cumplimiento y tiene un sentido profundo y se usa para hablar de la plenitud de Dios manifestada en Cristo, pero también se refiere al cumplimiento del tiempo de Dios para traer a su Hijo al mundo. Y el texto que lo sustenta es Gálatas 4:4, que dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí? La palabra ahí, la palabra griega es pleroma. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En este texto se resume muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas sobre lo que nos relacionan al plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, el Eterno tenía un plan definido para redimir la humanidad. Este plan contempla todos los eventos históricos, sociales y culturales que se tendrían que dar antes de la entrada de su Hijo al mundo. Una preparación para la llegada del Mesías. Y esto incluye, aunque usted no lo crea, los 400 años de silencio. ¿Y por qué digo aunque usted no lo crea? Porque estamos acostumbrados a ver la Biblia como única fuente para sacar nuestras conclusiones, y los 400 años de silencio no están en el canon bíblico, no están ahí. Está en la Biblia católica, los conocidos como los deuterocanónicos, pero no están considerados en el canon. Sin embargo, los 400 años de silencio fueron claves para traer a Jesús al mundo. Pero pastor, ¿por qué se omitió el canon? Bueno, lo más probable es que como es un periodo que no contiene palabra de Dios, no hay ninguna enseñanza espiritual práctica que podamos aplicar a nosotros o sacar de ahí. Es casi pura historia. En cambio, como hemos estado viendo la historia del pueblo de Israel, desde sus inicios hasta la desaparición de la nación, pasando por cada uno de sus reyes, nos deja grandes enseñanzas, ¿sí o no? Cuando leemos la palabra. Sin embargo, como dije, este periodo, conocido también como intertestamentario, entre los dos testamentos, tiene una importancia suprema para el cumplimiento de los planes de Dios. Ponga mucha atención. Nos vamos a dar cuenta cómo Dios controló los eventos históricos con el fin
de preparar la venida de su Hijo Jesucristo. 430 años de silencio, 430 años en Egipto. Tome nota, lo veremos en su momento. Repito, 430 años de silencio, ¿sí? 430 años en Egipto. Amén. Amén. Después del cautiverio babilónico, Zacarías y Malaquías hablan, los dos profetas, de un futuro glorioso para Israel por medio de un Mesías que vendrá. Zacarías es el que habla sobre la entrada triunfal de Jesús en un pollino, Zacarías 9:9. Mientras Malaquías es el que profetiza sobre Juan el Bautista, ¿sí?, que fue el precursor del Mesías. Entonces, esto creó una gran expectativa mesiánica. Lo que seguía era su venida. Estas fueron las últimas voces proféticas que se escucharon. Esto fue lo último del Antiguo Testamento. ¿Qué venía después? 400 años, 430 años, donde no hubo profeta, donde no hubo palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió en ese tiempo? En ese tiempo hubo 3 grandes imperios mundiales. Después de Babilonia vino el imperio persa o medo-persa, luego los griegos y finalmente los romanos. 3 grandes imperios mundiales. Fíjese muy bien, trate de no perder detalle. Hay muchos datos. En el año 331 antes de Cristo, acuérdese que Malaquías se escribió en el 430, ¿sí? Entonces estamos hablando de 100 años después, ¿sí? Durante los primeros 100 años dominaron los persas, y en el año 331 vinieron los griegos. Alejandro Magno derrota a Darío el Grande en la famosa batalla de Gaugamela. Los griegos toman el poder. Póngame atención aquí. Alejandro fue discípulo de Aristóteles, el gran filósofo griego. Aristóteles, discípulo de Platón, Platón, discípulo de Sócrates, los grandes filósofos griegos. ¿Y qué tiene que ver Aristóteles en todo esto, pastor? Preguntaría la hermana mamá de Shaula. ¿Qué tiene que ver el filósofo Aristóteles? Esto es clave, pónganme mucha atención. Esto es clave en la mentalidad de Alejandro Magno. Alejandro Magno, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredero al trono, no era filósofo, era un gran estratega militar, muchacho muy inteligente, tenía menos de 30 años, 20 y algo. Claudio, ¿cuántos años tendría Alejandro? 23 años, gracias. Gracias. Súper joven, pero un gran talento. Y Alejandro, como decimos vulgarmente aquí en Culiacán, bebió los alientos de Aristóteles, se comió toda la filosofía de este gran filósofo. Y esta filosofía tiene mucho que ver, en pocas palabras, con el concepto de unidad. ¿Sí? Unidad. No voy a filosofar aquí, espero que entienda. Alejandro retoma esta enseñanza y su meta es unificar el mundo conocido. Ponga mucha atención y saque sus conclusiones. A partir de aquí se van a dar muchas cosas.
o se van a explicar muchas cosas que pasaron después. Alejandro quería que todo fuera griego. Claro, se sentían superiores, una cultura superior, más ilustrada, los grandes filósofos, pensadores, etcétera, griegos. Yo creo que si Alejandro no hubiera muerto, hermanos, tal vez ahorita todos nosotros estuviéramos hablando griego. Así se la pongo. Porque esa era la idea de él, ¿sí? Helenizar el mundo. ¿Sabe? Nomás para que tenga una idea, voy a darle este dato. ¿Sabe que no solamente iban soldados con él? Alejandro llevaba más de 100 científicos con él para recopilar datos de la naturaleza, de la fauna, de la flora, y todo eso llevarlo a Grecia y concentrarlo, porque querían dominar prácticamente el mundo en cuanto al conocimiento. Se dice que lo que gastó Alejandro en ese proyecto solo ha sido superado por el proyecto espacial de la NASA. O sea, para que vean que este muchacho estaba en serio, ¿sí? Muere Alejandro, su reino se divide en 3 generales. Ustedes conocen la historia, Ptolomeo, los Seleucidas, etcétera. Yo no soy muy bueno para la historia, me gusta mucho la historia, pero hay muchos datos que no alcanzo a memorizar. El caso es que después de ellos, ya que murieron, pues vinieron otros generales después de ellos. De hecho, Ptolomeo II, hijo del primero. Y en el año 175, ubíquese en el tiempo, la mitad más o menos del periodo, 175 antes de Cristo, aparece un personaje siniestro llamado Antíoco Epífanes. Es un general griego comparado con Hitler por su crueldad y su odio a los judíos. Él entró al templo, profanó el lugar santísimo, se metió al lugar santísimo, sacrificó un cerdo en el altar del sacrificio. Esta es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y al igual que Alejandro, él quería helenizar al mundo, él quería que todo fuera griego, todo se hiciera griego, y esto significaba pues acabar literalmente con la religión judía. Entonces prohibió el Shabbat, prohibió la circuncisión y prohibió la Torá, so pena de muerte. Es decir, si a un judío lo encontraban guardando el Shabbat, lo mataban. Si descubrían que había circuncidado a su hijo, lo mataban. Si lo encontraban leyendo la Torá, lo mataban. Así era la persecución, y esto costó muchas vidas. Los judíos son un pueblo, digamos, que no fácilmente son sometidos. Entonces, si usted lee la historia en el libro de los Macabeos, en la Biblia católica, va a ver las atrocidades que hacía este hombre, cómo los asesinaba y cómo los torturaba, ¿verdad? Causa de esto, amados, se levantó una gran rebelión dirigida por Judas Macabeo. Judas Macabeo era un hijo de un sacerdote llamado Matatías de Israel, de los judíos. Le llamaban Macabeo por su ferocidad, ¿sí? Macabeo quiere decir martillo. Y este hombre estaba tremendo. Él levantó una revuelta tan famosa que tuvo éxito. Tuvo éxito. Los judíos llegaron a un arreglo con el gobierno, purificaron el templo y restituyeron la religión. Restituyeron el sacerdocio, la religión. Nació la sinagoga y nacieron la secta de los fariseos, con el afán de preservar la pureza. El hasidismo le llaman, o sea, piadosos. Ellos querían vivir de una manera como demarcaba la ley. Esta fue la secta de los fariseos. Inicialmente la secta de los fariseos eran piadosos y guardaban bien. Con el tiempo, ¿sí?, se fueron
degenerando, de manera que los tiempos de Jesús eran una cosa seria. También nacieron los saduceos, la secta contraria, que ellos no eran espirituales, ellos eran ricos y influyentes, no creían en la resurrección ni en las cosas sobrenaturales. Estos eran descendientes del sacerdote Sadoc desde el tiempo de Salomón, la secta de los saduceos. Y también surgen los celotes. Los celotes era un partido político precisamente para contrarrestar la invasión del extranjero. Eran nacionalistas, querían conservar la unidad nacional y religiosa del pueblo judío, que estaba siendo obviamente amenazada. Simón el Celote es uno de los apóstoles de Jesús. Él pertenecía a esta secta. Los judíos han sido siempre, hermanos, muy celosos y muy peleoneros en este sentido. Para dominar al pueblo, los romanos tenían que ser matanzas terribles, porque no fácilmente es un pueblo que se deja conquistar. Así las cosas, y gozaban más o menos de cierta paz hasta que llegan los romanos. Aquí ya termina el imperio griego, se reparten y los romanos conquistan Palestina en el año 63 antes de Cristo. Ponen a Herodes el Grande como gobernador de Judea, pero viene siendo un títere, ¿sí? Un títere de los romanos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de este periodo? 3 puntos principales. Primero, la expectativa mesiánica. Los acontecimientos históricos antes mencionados y las profecías de Zacarías y Malaquías motivaron una gran expectativa mesiánica. La gente no solo clamaba por un Mesías, ¿sí?, ante tanta crueldad, ante tanta opresión, sino que lo esperaban, porque las últimas profecías, las últimas palabras, aunque Isaías profetizó sobre Mesías, las últimas profecías fueron: viene un Mesías, ¿sí?, viene un Salvador. Entonces, la consolación de Israel llegaría pronto. Número 2, el cumplimiento de las profecías de Daniel. En este periodo, hermanos, se cumplieron casi todas las profecías del libro de Daniel. Todos los eventos históricos, como dije, la abominación desoladora, se profetizó previamente por Daniel, y esto, al verlo, los judíos, pues si esto se cumple, quiere decir que también la otra parte de la profecía que habla del Mesías muerto, que el Mesías viene y establece su reino también. Entonces, todo esto, hermanos, estaba en efervescencia. Desgraciadamente, como todos sabemos, no todos se prepararon. No obstante ver las cosas que estaban pasando y las profecías que estaban escritas, al tiempo de Jesús no le recibieron. Y así será, mis amados. Como fue la primera venida, así será la segunda. Desgraciadamente, al final de los tiempos, a pesar, y digo esto lamentablemente, pero así va a ser, a pesar de que las señales y las cosas que se están viendo en el mundo y las profecías que están escritas
sobre la segunda venida de Cristo, amados, muchos cristianos seguirán viviendo como si Cristo no hubiera regresado, no fuera a regresar nunca. Esta es una realidad triste, pero ojalá que no sea nuestro caso. ¿Cuántos dicen amén? Vivamos como que el Señor, hay un dicho, no recuerdo bien, vivamos como que el Señor va a venir. ¿Cómo es, baby? Te estás durmiendo, Diana. Yo pensé que iba a estar bien atenta. Vivir con los pies en la tierra y el corazón y la mirada puesta en el cielo. Algo así. Los cristianos debemos vivir, hermanos amados, con la plena conciencia de que nuestro Salvador vendrá otra vez y establecerá su reino. Este no es nuestro hogar. Este mundo no es mi hogar. Yo de pasada voy. Somos peregrinos y extranjeros. Fíjese. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No sea de esos hermanos, pues, no seamos de esos hermanos que al tiempo de su venida nos va a tomar desprevenidos. Estemos atentos. Velad, pues, dijo el Señor, porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá. Entonces, tercer cosa importante de este periodo es que este periodo preparó el camino del Nuevo Testamento. El idioma griego, fíjese bien cómo estamos cayendo, ¿no? El idioma griego se hizo general y todo el mundo hablaba griego. Entonces esto facilitó la expansión, la predicación del evangelio por todo el mundo, ¿sí? Amén, hermanos. Los veo muy serios y parece como que no me están entendiendo. Voy a tomar agua porque si no, no me van a poner atención. Le voy a decir como decía una maestra de matemáticas. Decía una maestra nos decía, ¿hay dudas o todo es una duda? Bien, acuérdense, Alejandro Magno helenizó el mundo y hizo que todo el mundo hablara griego. Entonces, esto facilitó la predicación del evangelio. También, por otro lado, los romanos construyeron caminos para ir a todas las partes del imperio, caminos pavimentados con piedra. Y la famosa Pax Romana aseguraba que los evangelistas viajaran por todo el mundo con seguridad. No había ladrones porque los crucificaban, ¿sí? Había una paz en el imperio, y estamos hablando del mundo entero. El imperio romano, si usted ve un mapa, cubría todo el mundo conocido en ese tiempo. Entonces todas estas cosas prepararon, ¿sí?, para que viniera no solamente el Mesías, sino también el Nuevo Testamento. Otro acontecimiento importante: en el tiempo que gobernaban los griegos, Ptolomeo II, siguiendo el tema de la unidad, manda traducir el Antiguo Testamento al idioma griego. Puso 72 escribas, ¿sí? Y la traducción se conoce como la Septuaginta. Y lo milagroso es que, aunque eran 72 escribas, no hubo ningún error. Y esta traducción todavía se usa hoy en día para las traducciones modernas. ¿Ven ustedes cómo está Dios en todo? ¿Ven ustedes a Dios en todo? En cada detalle de la historia, en cada cosa que ha sucedido,
Nuestro Dios está pendiente. Me gustó el canto que cantó la alabanza ahora al final, que dice, Él pone reyes y quita reyes. ¿Sí? Él está, aunque usted no lo crea y aunque usted no lo quiera ver, Dios está en control de todo lo que sucede. Él tiene un plan maravilloso. Einstein decía, Dios no juega los dados. O sea, no hay nada al azar. Dios tiene todo planeado y las cosas sucederán como Él lo tiene diseñado. Ahora bien, amados hermanos, ya voy a, como dicen los aviones cuando ya vamos a iniciar el descenso. ¿Sí? Ok. El Antiguo Testamento termina hablando de Juan el Bautista, ¿sí? Malaquías. Y el Nuevo Testamento comienza con el ministerio de Juan el Bautista. ¿Sí? Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando de Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el Mesías, y el ángel del pacto, a quien ustedes deseáis. El Mesías anhelado. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Imagínense con esa profecía, con esa promesa. Versículo 5, he aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en Mateo 11:14, hablando del Señor Jesucristo, de Juan el Bautista, dice, y si queréis recibirlo, este es aquel Elías que habría de venir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios es verdad. Hermanos, estamos hablando de 400 años de diferencia. Malaquías se escribe en el 430 antes de Cristo. Significa mi mensajero. Su nombre, Malaquías, significa mi mensajero y anuncia la venida de otro mensajero. 430 años después. Hermano, ¿qué iba a decir? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Después de él, después de Malaquías, hermanos, dejó el Señor de hablarles. ¿Se imagina eso? ¿Cómo se sentiría usted si ya no hubiera cultos? ¿Cómo se sentiría usted si ya no escuchara la palabra de Dios ni en internet, ni en el púlpito, ni por ninguna parte? Que hubiera un silencio total de parte de Dios. Y este fue un periodo, mis amados, de turbulencia espiritual también. Acuérdese de la palabra de Dios, de aquel proverbio que dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y en ese tiempo sucedieron muchas cosas. En ese tiempo los grandes filósofos y la mitología griega se esparcieron como semilla por el mundo, sembrando el humanismo y el politeísmo. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, era una cultura de conocimiento, pero humanismo total. No había la creencia en un Dios creador. Amados, era un tiempo de tinieblas, porque no había luz, no había palabra de Dios, y cuando no hay luz, las tinieblas prevalecen. La cosa es, mis amados, que para el tiempo de Jesús, la religión judía había perdido toda su esencia. Toda esa carga cultural griega, todo ese silencio hizo que se secara la cosa, y cuando Jesús llega, la religión, hermano, había perdido su esencia, solo quedaban formas. Esto dio paso a los esenios. Juan el Bautista era un esenio. Los rollos del Mar Muerto los escribieron los esenios. Eran grupos que querían mantener, eran ascetas que se negaban a los placeres del mundo para buscar a Dios. ¿Sí? Era el remanente. ¿Se acuerdan que les hablé? Siempre hay un remanente.
siempre va a haber gente que, a pesar de cómo esté la situación, ellos van a amar a Dios y se van a mantener firmes y fieles, ¿sí? Los ascetas, así las cosas, pues, cuando Jesús nació. Aquí viene algo importante, interesante también. Póngame atención. Recuerda que cuando Dios llama a Abraham, le dice: tu pueblo va a ser esclavo por 400 años y después mandaría un libertador para liberarlos. Está en Génesis. Vamos a Éxodo 12:41, cuando salen de Egipto, y fíjense lo que dice aquí. Ponga mucha atención. Dice: pasados, ¿qué? ¿Cuántos? 430 años. En el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuándo se escribió Malaquías? En el año 430. ¿Sí? Los 430 años de silencio fueron de gran iluminación filosófica y cultural, pero fueron años de esclavitud y oscuridad. Vean cómo hay relación en todas las cosas. Transcurridos estos 430 años, llega el libertador, nuestro Señor Jesucristo, para liberar a su pueblo. Vean cómo coincide la Biblia, la palabra de Dios. Por eso hay una doctrina muy importante que se llama, o le llamamos, la inerrancia de la palabra. La palabra de Dios es verdad. Si la palabra de Dios dice que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creo. ¿Sí? Es palabra de Dios. Todo concuerda, todo se relaciona, todo cae en su lugar. Entonces, transcurridos los 430 años de silencio, llega el libertador. Se rompe el silencio, mis amados. Hay anuncios angelicales, hay cánticos angelicales, se aparecen los ángeles cantando: he aquí os traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Traducido: un Salvador que es el Mesías. El Mesías llega, mis amados hermanos, en un momento de suma oscuridad. Herodes reina con salvaje tiranía, los romanos los oprimen, la situación religiosa está por los suelos, los saduceos rechazan lo sobrenatural y los fariseos son legalistas. El culto se ha convertido en huecas ceremonias y el templo en cueva de ladrones. Por eso Mateo 4 dice, fíjese bien, Mateo 4 es el principio del evangelio, estoy hablando del principio del Nuevo Testamento. Fíjese cómo comienza, fíjese cómo dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Estamos hablando de una buena noticia, estamos hablando de que las cosas van a cambiar. Gloria a Dios. Y cuando Cristo venga por segunda vez, las cosas van a cambiar. Aleluya. Amados hermanos, cuanto más oscura la noche, es que se aproxime el amanecer. Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Fíjese cómo comienza el Nuevo Testamento. Fíjese bien, Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mesías en griego es Christos. Por lo tanto, Jesucristo quiere decir Jesús el Mesías. De Abraham nació el pueblo que lo traería al mundo. De David, la simiente que lo pondría en el trono. Ahora, ¿de dónde toma el evangelista la cita? De Isaías, capítulo 9, verso 2. Veamos cómo hay relación: profetas, reyes, Mesías. El profeta que más profetizó sobre el Mesías fue precisamente Isaías. Isaías profetizó su anunciación, su anunciamiento.
He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Anunció, profetizó su nacimiento, profetizó su manifestación, profetizó su sufrimiento y profetizó su reinado final. Todo está escrito. Anunciamiento, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Su nacimiento, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Gloria a Dios, escrito está y se va a cumplir. Se va a cumplir. Si se han cumplido todas estas cosas, si se han cumplido todo lo que está escrito, si se ha cumplido, hermanos, todo acerca de Él, de la historia, también esto se va a cumplir. Isaías también profetiza sobre el Mesías sufriente. Capítulo 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Isaías también profetiza el reinado universal del Mesías. Capítulo 2, Salmo número 2 también lo profetiza. Salmo 2, Isaías capítulo, usted puede leer ahí. Déjeme leer un pedacito nomás en la versión de la traducción viviente. Dice: en los últimos días, el monte, o sea, el reino de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Vendrá gente de todo el mundo y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Aleluya. Todas las naciones vendrán a Jerusalén a adorar. Versículo 4 dice: el Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar la tierra. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Gloria a Dios, su nombre es Príncipe de Paz. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo más glorioso, hermano, su manifestación. Isaías capítulo 61, comenzando del verso 1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Mesías significa ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ya no hay ley, ahora vendrá la gracia. Y el día, dice, de venganza del Dios nuestro a todos los malvados, a todos los que no creyeron, a todos los que hicieron, dice, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, al pueblo de Dios que tanto ha sufrido, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y el sábado, en una sinagoga de Nazaret, se levanta un hombre y toma el libro y comienza a leer esta escritura. Y al terminar dijo:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Su nombre, Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Él. Su segunda venida la profetizó San Juan en el Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron la lanza, los clavos y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Oh, no van a hallar dónde meterse, hermano. Dice la palabra que le dirán a las rocas: cubridnos de la ira del Dios Todopoderoso. Caed sobre nosotros. Finalmente, los cuatro evangelios tratan sobre la vida y la obra del Mesías. Los cuatro evangelios, de cuatro perspectivas diferentes. Tres de ellos son llamados los sinópticos porque hablan exactamente lo mismo de diferentes formas. Pero Juan lo escribe de otra manera. Y en su último, es el último de los evangelios. Y al terminar el capítulo 20, verso 30, Juan escribe lo siguiente y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo así tengáis vida en su nombre. Aleluya. Evangelio según San Juan, el evangelio que explica, el evangelio sencillo que demuestra, que trata de demostrar que Jesús era quien decía ser. Era aquel del cual habían escrito los profetas. El cumplimiento, el plenoma, el plan de Dios consumado. El plan desde antes de la eternidad, ahí en Jesús se cumple. Hermano, así como Dios manejó la historia para su primera venida, así está preparando las cosas para su segunda venida. Alegrémonos y démosle gloria, porque el Señor viene pronto, porque nuestra redención está cerca. Gloria a Dios. He aquí, dijo sus propias palabras: yo hago nuevas todas las cosas. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 termina diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, digamos todos: ven, Señor Jesús. Aleluya.